La carta de Gálatas. Esto no lo sabes, hermanos. El apóstol Pablo. ¿A quién se lo mandó? A un señor llamado Gálatas, ¿verdad? No, a la región de Galacia. Había como 4 iglesias y probablemente no había iglesias así como las conocemos, había varias. Se copió la carta y se mandó a diferentes, ¿ok? ¿A quién escribió Gálatas? ¿Y a quién se lo escribió? A los cristianos, a la región de Galacia. Había un grupo de maleantes, vamos a decir. ¿Cómo se llamaban ellos? Judaizantes. Judaizantes, digan todos judaizantes. ¿Y qué fue el rollo que le dijeron a los cristianos de Galacia? ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esta carta? ¿Qué hemos estado hablando todo este mes? ¿Salvos por qué? Por la fe, no por las obras. Por la fe, no por las obras. Vamos a ver Hechos 15:1. Y aquí va a salir en la pantalla. Vamos a ver esto rápidamente. Entonces, esto comenzó en el área de Judea. Oh, no, ¿de qué? Yo estoy poniendo esta porque recuerden, yo uso la versión Dios habla hoy, pero usted en su versión, a lo mejor dice un poquito diferente, pero es básicamente lo mismo, ¿ok? Entonces dice, estos es Hechos, entonces está hablando de Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice, por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos, ¿verdad? Que no podrían salvarse si no se sometían al rito ¿de qué? De la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moisés. ¿Ok? Entonces, si quiere usted estudiar en su casa, el Hechos 15 va Pablo y Bernabé y ellos van a discutir esto con los apóstoles, con Juan y Pedro, en Jerusalén. Y al final de cuentas, yo creo que hace tiempo prediqué de esto también, pero dice, al final de esta reunión, déjenles explico. Jerusalén tiene estas tradiciones por años, ¿ok? Por años, desde el tiempo de Moisés. Entonces ellos tienen que seguir estas reglas dadas por Dios. Ahora, los apóstoles, digan los apóstoles, son mandados a predicar en Jerusalén, ¿ok? Ahora, el apóstol Pablo, fue mandado a las regiones de afuera, no a Jerusalén, sino a lugares que no tenían nada que ver con estas tradiciones judías, ¿verdad? Entonces, imagínense un ejemplo pequeño, es como si los mexicanos en Navidad, ¿qué comemos? Tamales, ¿verdad? Ok, entonces imagínense que llega un chino. O sea, yo voy a China y yo les digo, es Navidad, es diciembre, aunque ellos tienen otra Navidad, ¿verdad? A lo mejor ni la conocen, pero yo le digo a los chinos, mira, ustedes tienen que comer tamales, porque es Navidad. Esa es una costumbre mexicana, ¿verdad? ¿Lo están entendiendo? Entonces, había esta tradición judía que querían transmitir hacia gente que no eran judíos, que habían recibido a Cristo como su Salvador personal, ¿ok? Ahora vemos después que hasta Pedro, él recibe un sueño y va con un centurión romano, un no judío, y él lo quería ir, pero Dios le dio un sueño que comiera de animales con la pezuña abierta. Los animales con la pezuña abierta son inmundos, los judíos no pueden comer eso. Entonces Dios le da un sueño a Pedro y le dice, mira, come de estos animales. Y Pedro en su sueño está diciendo, no, yo cómo vamos a comerme esa inmundicia, yo no voy a comer eso. Y sabe lo que dice Dios, dice, no llames a lo que yo he creado inmundo. Y luego lo mandó con el romano. Entonces los judíos miraban a los romanos como inmundos, ¿están entendiendo? Entonces, pero ahí fue que Pedro entendió que va con el centurión. Y sabe que el centurión, qué bonito dice que el centurión, eso quiere decir que es un soldado romano que tiene 100 soldados abajo de él, a su cargo.
Entonces él va y tiene toda su casa. Y él dice, yo no sé, yo he orado a Dios y Dios te trajo aquí. Aquí está toda mi familia, dinos, predícanos. Qué padre, ¿no? Pero dice que creyeron y ese mismo día se bautizó él y toda su casa. Entonces saben, ahora los apóstoles saben que el evangelio no nomás es para los judíos, sino es para quién. Para todos, y para los mexicanos también, para los de Guatemala también. Claro, el evangelio es para todos. Hasta el día de hoy, aquí en Estados Unidos, en Marietta, Georgia, se predica un evangelio de gracia. Ok, entonces lo que hemos estado viendo es de que, a ver, otra parte del examen. ¿Cuál fue el canto que usé como ejemplo estas últimas 2 semanas? El de una banda mexicana. ¿Nadie se acuerda? La jaula de oro, ¿de quién? De los Tigres del Norte. Y lo explico así. La jaula de oro habla de cómo vienen inmigrantes a Estados Unidos a buscar la mejor vida. Y sí es una mejor vida, pero no te puedes regresar a tu país. No tienes libertad, dice. Y aunque la jaula sea de oro, dice, no deja de qué? Ser prisión. Aquí yo estoy tomando un poquito más de tiempo porque yo quiero que entienda. Esto es el fundamento de la iglesia. Hay gente como los judaizantes, diga judaizantes. Ellos creían en Jesús, pero no creían que lo que Jesús hizo lo pagó todo. Ellos decían, mira, ok, creemos en Jesús, pero para ser salvo aún tienes que, lo que leímos, circuncidarte. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda, yo estoy hablando estrictamente de salvación, de saber cuando uno muera va para el cielo, ¿ok? Hay religiones en todos lados que han hecho lo mismo que los judaizantes. Profesan a Cristo, pero ponen otras cosas que si no las cumples, no vas a ir al cielo. Y eso se los platiqué, ¿verdad? ¿Cuántos han oído que hay una religión verdadera? ¿Cuántos han tocado su puerta y dicen, nosotros somos la religión verdadera? Varias, ¿verdad? Y algunas de las cosas son, algunas religiones dicen que si no te bautizas, te vas al infierno. Otro dice, si no hablas lenguas, te vas al infierno, ¿verdad? Si no cumples la primera comunión, o si no estás bautizado de chiquito en la iglesia, te vas al infierno. Si no te vistes de cierta forma, ¿para dónde te vas? Al infierno. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. Si no eres fiel cada semana, a lo mejor hasta con tus diezmos o asistencia en los servicios, ¿para dónde te vas? Al infierno. Entonces ven cómo los judaizantes tenían la circuncisión y otras leyes. Hoy en día las iglesias hacen lo mismo, ¿sí o no? Y hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien hace esto, está poniendo desgracia a Cristo. Y ojalá sin querer. Pero ¿sabe lo que están diciendo? Están diciendo, mira, Cristo, tú muriste, pero no fue suficiente. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos ahora sí, en Gálatas 5. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Si usted tiene su hojita, déjale ver las respuestas, porque yo quiero que esto se lo tenga en la mente. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien que lo tenga la semana pasada? Buenas nuevas. Ok, las buenas nuevas, ok. Entonces el Evangelio es lo que dijo Paulino. Todos escuchen a Paulino, díganlo fuerte por favor y escríbenlo ahí. ¿Qué es las buenas nuevas? Cristo murió por nuestros pecados y ha resucitado. Es todo. Cristo murió por nuestros pecados y ¿qué? Y ha resucitado. Y ha resucitado, amén. Y luego la siguiente pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? Jesús. Ajá. Creer, ¿verdad? O tener fe activa. Póngale eso, activa. Fe activa. O creer, ¿verdad? Y luego, uno que recibe con el Evangelio. Hay 3 cosas. ¿Hay Paulino? Recibe el perdón de pecados, recibe
comunión con Dios y entrada al cielo. ¿Escucharon? Perdón de pecados, comunión con Dios y entrada ¿a dónde? Al cielo. Y luego ya la otra dice algunas cosas que no necesito para ser salvo. Pues ya mencioné algunas, ya mencioné varias. Entonces ustedes pónganle, ¿verdad? Sea bautismo, hablar lenguas, vestimenta, lo que a ustedes le parezca. Ok, les voy a dar un resumen cortito de Gálatas 5. Y les dije la semana pasada, este es el capítulo más impactante. Algunos de ustedes se van a salir de aquí gozosos, los que han recibido la gracia de Cristo. Y si aún no han recibido, se va a ir aquí triste. Porque más claro no puedo ser. Más clara la palabra de Dios no puede ser, ¿ok? Y ¿sabe de quién depende cómo va a salir de aquí? De usted mismo, ¿ok? Entonces, este es un resumen nada más. El versículo 1 al 12 lo que va a hallar es de que el apóstol Pablo está hablando de que somos libres en Cristo, dice, y que la ley es esclavitud, ¿ok? Del versículo 13 al 15, lo que van a hallar es que no vivan, y esto es tremendo, a rienda suelta. ¿Entienden rienda suelta? Como los caballos, imagínense si se montara un caballo y no agarra la rienda y alguien le pega al caballo por atrás, no, a ver dónde vas a ir a parar. Entonces dice, no vivas, lo que él explica, no vayas a vivir tu vida a rienda suelta. Dice, y él da el consejo de obedecer la ley mayor, y la ley mayor es el amar. Tienes que amar, ok. Entonces ya versículo 16 al 26 habla que la vida del espíritu, y cómo es eso, la descripción de una vida en espíritu, y también nos describe una vida vivida en la carne. Entonces hay dos diferencias, una vida de espíritu y una vida de ¿qué? De la carne. ¿Para dónde creen que si tú vives en el espíritu, para dónde vas a ir? Al cielo, porque tú, la única forma que tú vivas en el espíritu es rindiendo tu vida a Cristo y aceptándolo o confesándolo como Salvador. Si tú vives en tu carne, tú haces lo que se te da la regalada gana, ¿verdad? Como decimos, y vives como tú quieras, ¿ok? Como si Cristo no existiera. Y si usted vive así, está bien. Pero vamos a ver algunos versículos claves. Vamos a ver Gálatas 5, 2 al 6. Si no tienes su Biblia, va a salir aquí en la pantalla. ¿Están felices o están tristes? Yo hasta estoy nervioso en leer esto porque sé que estas son unas palabras pesadas. Pesadas quiere decir muy impactantes en Tamaulipeco. Ok. Entonces, Gálatas 5, 2 al 6. Entonces, sigan conmigo, dice: escúchenme. Entonces, imagínate, Pablo está escribiendo esta carta y ya saben la razón, ¿ok? Pero dice: escúchenme, yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo y han rechazado la generosidad de Dios. Entonces, no voy a seguir leyendo el 5 y el 6, dice: pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basada en la religión bautista. ¿Me equivoqué? ¿Basada en qué? En la fe. Todos juntos el 6 dice: porque gracias
a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Entonces ya si quieren llenar ahí, vamos a hacer énfasis en algunas palabras. En el versículo 2 está hablando que si ustedes se someten a la circuncisión, ¿Cristo qué? ¿No te sirve? Para nada. Y estos, hay algunas religiones que hacen esto, ¿no? Quitan a Cristo de la cruz, dicen que Cristo no es bueno, ¿verdad? Que Cristo es un buen hombre, hay que seguir su ejemplo, pero para ir al cielo tienes que ir ¿a dónde? A su iglesia, ¿verdad? Tienes que ser miembro de su iglesia, tienes que hacer lo que ellos digan. Pero dice que si tú te sometes a estas cosas, dice Cristo, ¿no? ¿Qué? No te sirvió para nada. Y ojalá usted entienda que si usted trata de vivir suficientemente bien para dar a Dios, es imposible. Usted es un pecador y usted ojalá cuando vea la ley de Dios, usted vea que es imposible cumplirla. Usted no puede agradar a Dios cumpliendo esta ley. Por eso el apóstol Pablo, si sigue leyendo, dice que la ley, dice, es como esclavitud. Él también describe, es un yugo difícil de cargar. ¿Saben qué es un yugo? Como para los bueyes o los burros, ¿verdad? Cuando están arreando, ¿verdad? Les ponen el yugo. Pero dice que la ley es un yugo que nadie puede soportar. ¿Habrá alguien tan digno de Dios? ¿Acaso usted ha vivido una vida tan digna para presentarse a Dios aprobado? Creo que no, ¿verdad? Y me gusta este ejemplo. Dice, Jesús le dijo este ejemplo a algunos fariseos. Dice que hay un fariseo, un maestro de la ley, un pastor, un sacerdote. Dice que entró al templo y se paró enfrente de todos. Levantó sus manos y vio al cielo y dijo, Señor, gracias porque yo no soy como estos pecadores. Yo doy ofrendas a ti, yo estoy aquí y gracias porque yo no soy como esta gente corriente, común y corriente. Y Jesús dio otro ejemplo de un cobrador de impuestos, que en ese tiempo los cobradores de impuestos eran lo más bajo, lo más odiado. Creo que la gente iba a querer más a un asesino que a un cobrador de impuestos. Pero Jesús usa a esa persona, lo más bajo, y dice que esa persona entró al templo, y dice que ni pudo alzar su cabeza hacia arriba, y nomás miraba para abajo y se pegaba al pecho y decía, Señor, perdóname que soy un pecador. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Dijo, un hombre salió justificado de la iglesia. ¿Quién creen que fue? Les pregunto a ustedes. Cobrador de impuestos. Al reconocer que tú no eres nada, que no mereces nada de Dios, Dios extiende gracia hacia ti. ¿Ok? Y es importante que la salvación usted puede decir confiadamente que usted no la merece, pero Dios se la dio. Dios murió por mí. ¿Saben eso? Diga, Cristo murió por mí. Exacto. Entonces vamos a ver el versículo 3. Dice, quiero repetirle que cualquier hombre que se circuncida está obligado a cumplir ¿qué? Toda la ley. Y me da risa algunas religiones que tratan de cumplir la ley. Es ridículo. Sabe que los judíos no puedes, los días sábados no puedes prender fuego. Entonces, el carro que usa bujías. ¿Y la bujía qué hace? Chispa. Entonces, en realidad ellos no deben de manejar. La luz, ¿cómo se enciende? Con fuego. No deben de prender la luz. O sea, a una mujer hallar en adulterio la deben de apedrear. ¿Cuántas veces han visto a alguien que apedrea a alguien? ¿Sabe que la ley también dice que a sus hijos, si son desobedientes, los deben de correr de la casa, ¿verdad? Desheredar, ¿verdad? Ya no. ¿Cuántos de ellos han desheredado a sus hijos? Creo que ni uno. O sea, es ridículo tratar de cumplir una ley. Y si usted se pregunta, entonces, ¿para qué fue la ley, Josué?
Es una buena pregunta. La ley, ¿sabe para qué fue hecha? Para que tú vieras quién eres tú. Como si fuera un espejo. Tú te miras al espejo y enfrente a la santidad y la gloria de Dios y tú mires que no eres nada. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Hay preguntas hasta ahorita? Entonces el versículo 4 es mi favorito, si usted lo puede subrayar, pero dice el 4, dice, ustedes, dicen los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, ¿qué dice? Se han apartado de Cristo y han rechazado ¿qué? La generosidad de Dios. Más claro no se puede describir, ¿verdad? Creo que está clarito. Entonces, ¿una persona es salvo por obras o por la fe? Por la fe. Por la fe, básicamente, y es todo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Aprovechen este tiempo. Esto es lo fundamental. Ahora, ¿se puede perder la salvación por tus obras? ¿Por lo que tú hagas? Si tú te portas mal, ¿ya no eres salvo? ¿No? ¿Cuál dicen que no? Si yo vengo a Jesús y luego me porto mal, ¿pierdo mi salvación o no? No. ¿Sí o no? Sí. No, les digo que no. Porque tu salvación no conseguiste tu salvación por tus hechos. Porque vimos que por tus hechos, ¿quién merece la salvación? Nadie. Ahora, este es un tema sumamente importante porque hay varias religiones que predican esto. Predican que caíste de la gracia, que te alejaste de Dios y todo esto. Y este es un buen punto. Y la pregunta que se debe de hacer cada vez que una persona se aleja de Dios es si su corazón fue sincero en su decisión. Esto es lo más importante. ¿Y quién solamente sabe eso? Dios. ¿Ah? Entonces, lo que pasa es que la semana pasada yo conversé con personas que están ignorantes en la palabra de Dios. Ajá. Entonces si tú crees en Dios, pones tu fe en Jesucristo y después de eso tú fornicas o matas, Ajá. ¿estás salvo? Exacto. Bueno, esto es lo que vamos a ver. Y es una buena pregunta. Los bautistas, nosotros creemos que la salvación no se pierde. ¿Ok? Y esto regresa al tema, que si tú fuiste salvo, vas a hacer esas cosas, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero si no fuiste salvo, tuviste una emoción religiosa, te gustó mucho la música y a lo mejor tuviste algo emocional, pero en verdad no fuiste salvo. Pero ¿quién va a saber eso? Dios. Solamente Dios. Entonces nosotros no podemos juzgar a alguien o no juzgar. Hay gente que acepta a Cristo en la cárcel, ¿verdad? O sea, no sabemos. Solamente Dios sabe. Dios sabe el corazón de las personas. Dice que Dios escudriña la mente y hasta el corazón de cada persona. Ahora, las religiones, y hay que tener